Buenos días para todas y para todos. Hoy queremos presentarles un trabajo que hemos hecho en conjunto entre el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile y el Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo, y donde nos hemos focalizado en una población bastante particular, que es en este caso la población de psicólogos. El COVID-19 cambió desde una crisis sanitaria a una crisis estructural. Por eso algunos autores le llaman también que de pandemia pasó a sindemia. ¿Qué significa que sea una crisis estructural? Que afectó amplios ámbitos de la vida. Afectó el empleo y por supuesto los ingresos, la calidad de vida en su totalidad, y especialmente la percepción de control que tenían las personas sobre su situación, lo que llevó a un impacto fuerte en la salud mental. Datos de Chile nos muestran que el 73% de la población chilena considera que su vida es ahora bastante o completamente diferente a la que tenía antes de la pandemia, y un 45% de la población evalúan que han tenido problemas de salud mental en términos de su estado de ánimo. Y ahí entonces entramos al ejercicio profesional de la psicología en Chile. Las psicólogas y psicólogos en Chile representan el 10% de todo el cuerpo de profesionales inscritos en el registro de prestadores de salud del Ministerio de Salud de Chile. Por lo tanto, equivalen a 59.966 profesionales. El estallido social en Chile de octubre del 2019 y posteriormente la pandemia ya decíamos que impactaron fuertemente en la salud mental de la población, y al hacerlo tensionaron el quehacer de la profesión y sus condiciones de ejercicio. Sin embargo, desconocemos bajo qué condiciones se desarrolla actualmente el trabajo de psicólogas y psicólogos, cuáles son sus principales ámbitos de desempeño y cómo afectó la pandemia, tanto en sus vidas como en sus temores y expectativas. Por lo tanto, y a partir de lo anterior, los objetivos de este estudio son describir por una parte las condiciones laborales, temores y satisfacción vital en los profesionales de la psicología en Chile, y posteriormente establecer una relación entre su situación financiera actual, los temores ante la pandemia y la satisfacción con la vida. Con respecto al método, este estudio tiene un diseño no experimental con alcance descriptivo. La base muestral fueron 59.966 psicólogos y psicólogas inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud. El tamaño muestral tuvo un 99% de confianza y un 4% de error, resultando en un mínimo de 1.023 participantes. La muestra, considerando los casos válidos, finalmente se constituyó por 1.093 participantes. El 71.2% fueron mujeres, el 28.2% hombres y el 0.6% en otra categoría. La media de edad fue 37.82 años. Territorialmente, se representó a todo el país, con mayor concentración en la región metropolitana, con un 44.3%. El 51% de la muestra tenía entre uno hijo de distinta edad y el 43.2% estaban solteros. Los instrumentos. Se utilizó una encuesta de datos sociodemográficos que abordaba las condiciones de empleo, especialidad desempeñada y condiciones económicas generales, y durante la pandemia, y datos de desempeño profesional durante la pandemia. Asimismo, se utilizó una escala de preocupaciones durante la pandemia diseñada por Denegri y colaboradores, que mostró un alfa aceptable de 0.859. Asimismo, se utilizó la escala de satisfacción con la vida, que originalmente planteó Diner y colaboradores, que mostró un alfa de 0.919. El procedimiento y análisis. Se utilizó el software Question Pro
licenciado por la Universidad de la Frontera. Se consideraron los resguardos éticos. Fue difundida por redes sociales en la comunidad de psicólogos y psicólogas, utilizando el método RDS o las progresivas, desde el noviembre del 2020 a enero del 2021. Una vez enviada la encuesta, el sistema evitaba que se contestara nuevamente desde la misma dirección IP para evitar duplicidad de participación. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el software estadístico SPSS, utilizando técnicas exploratorias y descriptivas, ANOVAs, pruebas T para muestras pareadas, y se hizo un análisis factorial exploratorio para la escala de preocupaciones y se obtuvo el alfa de Cronbach para fiabilidad de las escalas. Ahora presentará la doctora Marianela los resultados. Gracias, Luis Mario. Bueno, en términos de la Universidad de egresos, si ustedes observan, el 71% proviene de universidades privadas, lo que es una realidad en este momento en Chile y que ha marcado en gran parte el explosivo aumento de profesionales en la profesión. El 52% de esta muestra egresa entre el 2010 al 2020. Por lo tanto, tienen alrededor de 10 o menos años de experiencia laboral. En cuanto a la empleabilidad, esta empleabilidad es bastante positiva. El 63% encuentra trabajo en menos de 6 meses después de egresar, y le sigue aquellos que encuentran entre 6 meses a un año con un 22%. Actualmente el 88,3% se encuentra empleado. ¿En qué áreas se desempeñan estos psicólogos y psicólogas? Fundamentalmente en el área clínica, que es una de las más tradicionales, con más de la mitad de la muestra en ese ámbito, seguido por el ámbito educacional con un 19,9%. En cuanto a su nivel de formación académica, fundamentalmente predomina el pregrado o la licenciatura, pero le sigue la especialización con un 32% y la maestría. Hay muy escaso porcentaje de profesionales que hayan accedido al doctorado. Ahora, el 85,9% se desempeña en el ámbito profesional y solo un 9,5% en labores académicas, pero hay que considerar allí que hay algunos profesionales que se desempeñan tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico paralelamente. Ahora entremos al tema de los ingresos. Hemos puesto los ingresos en pesos y también al lado en ese cuadrito en dólares para que ustedes puedan ubicarse a cuánto equivale realmente. Si ustedes se fijan, la mayor parte de la muestra se concentra entre los 600.000 a 1 millón de pesos y posteriormente entre 1 millón a 1,5 millones. O sea, partiendo por $780 y llegando a 1.300 o entre 1.300 y 1.900. Pero hay un grupo que llama la atención porque equivale a más del 20% de la muestra que tienen ingresos muy precarios desde $390 a 780. Hay una relación directa y estadísticamente significativa entre el año de egreso y los ingresos de los participantes, es decir, que en la medida que pasan los años, mayores el ingreso que reciben, y también, y desgraciadamente, observamos una brecha en ingresos en cuanto a género, donde los hombres perciben ingresos estadísticamente superiores a los que perciben las mujeres. En cuanto al tipo de relación laboral, lo que predomina en más de un tercio de la muestra es una vinculación a honorarios, que es una vinculación muy precaria, con condiciones contractuales que no implican incluso ni siquiera seguridad social. ¿En qué se desempeña? El 46% de estos profesionales son profesionales de apoyo, un 48% trabaja en el ámbito público, o sea, el Estado sigue siendo el gran empleador de los psicólogos,
y un 58% trabaja en jornada completa, tanto en modalidad presencial como en teletrabajo. Y hay que agregar allí que más de un tercio desarrolla otras actividades fuera de su horario laboral para poder compensar ingresos. En cuanto a el actuar de los psicólogos durante la pandemia, un 64.3% sí desempeñó labores de apoyo psicológico durante la pandemia, destacándose el acompañamiento psicológico, el trabajo clínico, la psicoeducación y la intervención en crisis. O sea, nosotros podríamos aquí ya adelantar una primera conclusión que tiene que ver con el compromiso de los profesionales psicólogos durante la pandemia. Sin embargo, eso no va de la mano con su situación de salud personal. La situación de salud se precarizó durante la pandemia. Y si bien antes de la pandemia más de un 60% calificaba su salud como buena, a partir de la pandemia ello disminuye a un 53% y lo más grave, un 40% de los participantes indica que aparecieron dolencias que antes no tenían. O sea, se deterioró fuertemente su salud. Se constataron, por lo tanto, diferencias significativas en relación a la percepción de la salud antes y durante la pandemia. ¿Y qué pasa con sus capacidades financieras? Podemos observar que hay una diferencia en la percepción en cuanto a su situación financiera antes y durante la pandemia, la cual se agrava y pasa a tener indicadores de menor satisfacción con su situación financiera. Y en cuanto a su capacidad de cubrir gastos, también se observan diferencias significativas donde tenían más posibilidad de cubrir sus gastos antes de la pandemia que durante la pandemia. Y un dato relevante es que el 48% no podría cubrir una emergencia económica con sus ingresos. ¿Qué es lo que pasa con los temores en relación a la pandemia? Si ustedes se fijan allí, hay, yo diría fundamentalmente, dos temores que aparecen muy fuertemente. El primero, y que es bastante esperable, el enfermarse o que se enferme alguien de la familia, pero los que le siguen son todos temores vinculados a lo económico. Que el país salga en una recesión, no poder pagar los gastos, perder el empleo. Y estos temores difieren por género, donde son las mujeres las que aparecen más temerosas ante los efectos de la pandemia. También los temores se vinculan con el nivel de ingreso y con la edad, donde a menor nivel de ingreso, más temores, y donde a menor edad también más temores. Y finalmente, ¿qué pasa con la satisfacción con la vida? Un tema que nos llama la atención es que la media global de satisfacción con la vida, en una escala de 6 puntos, es de 3.66, lo que lo ubica en un nivel medio, lo que es en general inferior a otras mediciones con otras poblaciones. Un 44.9% se declara totalmente satisfecho, pero también más de un tercio se declara totalmente insatisfecho. No se observan diferencias de género ni por grupo de edad, solo por nivel de ingreso, donde a menor ingreso, menor satisfacción con la vida, y a mayor ingreso, mayor satisfacción con la vida. A continuación vamos a dar paso a escuchar las conclusiones de esta investigación. Los profesionales de la psicología han apoyado mayoritariamente a la población en las problemáticas de salud mental en el contexto de la pandemia por COVID-19 en diferentes ámbitos de acción. Sin embargo, no hay estrategia focalizada de apoyo frente al desgaste profesional y el impacto en su salud mental. La situación de psicólogas y psicólogos es altamente precarizada en ingresos, estabilidad laboral y condiciones financieras y de salud,
donde un alto porcentaje debe complementar ingresos con otras actividades, lo que aumenta el riesgo de desgaste y problemas de salud, afectando la satisfacción con la vida. Se observan brechas en ingresos por edad, donde los más jóvenes tienen menores ingresos y una brecha de género, donde las mujeres reciben menos ingresos que los hombres y se muestran más temerosas ante los efectos de la pandemia, reproduciéndose las desigualdades que muestra el país en otros ámbitos. Las áreas de desempeño siguen siendo las tradicionales, con alta presencia de la clínica, seguida por el área educacional y escasa emergencia de otros ámbitos de desempeño. Ello preocupa por la saturación que ya muestra el mercado laboral en estas especialidades. Los niveles de formación después del pregrado se concentran mayoritariamente en especialidades y maestrías, pero sería importante indagar en la calidad de la oferta de formación posterior al pregrado. Por otra parte, preocupa el escaso número de formación doctoral por su impacto en la masa crítica para mejorar la investigación en psicología. Se observa un nivel de participación gremial con solo un 20% de colegiados, lo que aumenta el nivel de indefensión al no contar con la red de apoyo que constituye un colegio profesional. Esta ha sido nuestra investigación. Hago la atenta invitación al público para que pueda dejar sus comentarios, dudas o preguntas en el chat de esta reunión y también dejo el contacto del CEPEC, del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo, para que puedan contactarnos. Un cordial saludo. Muchas gracias.